¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bienvenido Cristian, bienvenido Carlos, Jorge. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá el día de hoy. Vamos a tratar de sacar los gatos de la bolsa porque parece que en esta nueva proyecto hay más gatos metidos dentro de la bolsa. Se quedaron los gatos de la vez pasada metidos adentro. Qué increíble. Ya, vamos con la editorial y de ahí seguimos. Buenas noches, buenos días ya. Queremos agradecerle a todos su presencia en esta noche que es histórica para Chile, sin duda, para la democracia. Yo lo primero que quiero partir es agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que durante estos 28 días han transmitido un mensaje. El día en que ganó el rechazo, fuimos miles los que por fin pudimos expresarnos. ¿Cuánto tiempo estuvimos callados? Veíamos cómo querían tomarse nuestro país y nadie podía opinar, solo los que aprobaban. Si llegabas a decir que no te gustaba el texto que habían escrito los constitucionales, te funaban de una. Te hacían bullying en las redes, te censuraban, te atacaban, solo por no querer un texto tan extremo. La noche del 4 de septiembre nos dimos cuenta que el 38% de los chilenos tenía callado el 62%. Pero no se dieron cuenta que los silencios sirven para hacer una pausa, para pensar, para reflexionar. El 4 de septiembre, los que estuvimos en silencio sacamos la voz. Nuestra acción, independiente de cuál sea el resultado, será convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de los partidos políticos. Queremos escuchar todas las voces para poder seguir adelante con este proceso. Quiero agradecer al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, a la ministra de SECPRES que han concurrido esta mañana al Palacio de Gobierno a hacerme entrega del acuerdo que se ha alcanzado entre la gran mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento para
dar curso a un nuevo proceso constituyente. Comienza por segunda vez en Chile un nuevo proceso constitucional tras el rechazo de los chilenos a la propuesta que fue presentada en septiembre del año pasado. Sean bienvenidos al programa de hoy en Paz para Chile Fundación, donde y junto a excelentes invitados daremos un enfoque real al actual proceso constituyente. El proyecto constitucional en Chile, surgido como respuesta a los desórdenes sociales de octubre del 2019, ha sido un acontecimiento significativo en la historia democrática del país. Estos disturbios, originados por diversas demandas sociales, generaron tensiones y dificultades en la convivencia entre chilenos. Los desórdenes del 2019 fueron producto de una combinación de factores como la delincuencia, la presencia de grupos extremistas y la falta de liderazgo por parte de un gobierno que se vio desbordado y no pudo encarar adecuadamente la situación, lo cual dejó una profunda herida en la ciudadanía. Estas manifestaciones masivas y persistentes pusieron de manifiesto la incapacidad de los sectores políticos y del gobierno en sí para abordar de manera integral los problemas de saqueos, asaltos y miedos que afectaban a la sociedad chilena en ese entonces. En respuesta a esta situación, se acordó la realización de un plebiscito en octubre del 2020, en el cual se consultó a la ciudadanía sobre la necesidad de redactar una nueva constitución. La opción de redactar una nueva constitución obtuvo la mayoría de los votos, aunque es importante señalar que una parte significativa de los votantes no acudió a las urnas y por ende no participó en esta primera etapa. El origen del primer proyecto constitucional en Chile, surgido en el 2019, se encuentra en la movilización de ciertos sectores extremistas que se tomaron las calles, respaldados por una parte no menor de la clase política de la extrema izquierda, la izquierda y una mayoría de políticos de centro y centro derecha, que no lograron enfrentar de manera efectiva los desórdenes y desmanes, cediendo ante el miedo y quitándole atribuciones a las Fuerzas Armadas y de orden. Este proceso tenía como objetivo, según el Acuerdo por la Paz en noviembre del 2019, construir una constitución más inclusiva, garantizar derechos fundamentales, establecer un marco de igualdad de oportunidades y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, a lo largo del tiempo que duró este proceso, quedó en evidencia que también buscaba la refundación de Chile y generaba preocupaciones sobre las pérdidas de libertades individuales, de familia, territoriales, además de plantear un modelo que podía generar divisiones en el país y dejarlo supeditado a organizaciones internacionales, incluyendo la ONU. Una característica destacada de este proceso fue la conformación de una convención constituyente, integrada por ciudadanos elegidos democráticamente, sin distinción de género ni afiliación política. Este enfoque inclusivo y diverso buscaba representar de manera adecuada a la sociedad chilena en su conjunto y asegurar la participación de todos los sectores en la redacción del texto constitucional. Aunque no se cumplió con este objetivo, el proyecto fue rechazado en el plebiscito de salida en septiembre de 2022 y que tuvo un carácter obligatorio, a diferencia del primero. En resumen, el proyecto constitucional en Chile surgió como respuesta a los desórdenes sociales de octubre del 2019, pero lamentablemente terminó de manera controversial. Actualmente nos encontramos nuevamente frente a un proceso constituyente impulsado por los mismos actores políticos del pasado, generando dudas sobre su legitimidad y el no respeto al voto mayoritario expresado en el plebiscito de salida del rechazo, opción que gana con un 62% de los votos. Es necesario analizar detenidamente este nuevo proceso y las implicancias que tiene para la clase política y la ciudadanía actual. Los dejo junto a nuestros invitados del día de hoy. Disfruten el programa. Bueno, ahí está la introducción. Me gustaría agregar una cosita más nomás, dice, que a mí me gustaría recalcar. Es importante recordar que nuestra lucha, la que tenemos hoy día en contra de este proceso constituyente, no se libra en un campo físico, no es una guerra entre chilenos. Esta batalla trasciende a las personas, está arraigada en el enfrentamiento contra las ideas de refundación, contra la familia y el respeto a la vida. Estamos inmersos en una contienda de naturaleza ideológica, una guerra que se desarrolla en el ámbito de la dominancia de un sector doctrinario sobre el resto de las ideas de la población.
Por lo tanto, es crucial comprender que nuestro enemigo no es la gente, sino el activismo maligno que busca desviar y destruir. En esta guerra política debemos equiparnos y permanecer firmes, confiando en el poder de la razón y la verdad para alcanzar la victoria en diciembre. Ahora los dejo a ustedes. ¿Quién quiere empezar a hablar? Yo voy a partir, perdón, disculpa. Sí, solamente es bien breve. Mira, quería señalar que ahí aparece Boric haciendo su declaración después de que perdieron el plebiscito. Y me llama la atención que para él y para toda esta gente que está en el Congreso, en esta instancia, después de que ganara el rechazo y perder ellos su opción, les parece que el Congreso es apto para propiciar y dictar todos los reglamentos y los bordes, etcétera, para este nuevo proceso. Pero antes, para la primera ronda, digamos, de esta pelea, para el primer round, les pareció que era muy, muy razonable la violencia y todo lo que vivimos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuál es cuál? Pues, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren usar la violencia o quieren usar el Congreso? O solamente, y yo creo que los cuatro sabemos la respuesta, o solamente lo usan cuando me conviene este y cuando me conviene este otro. Como cuando pierden una elección se enojan y cuando ganan una elección les parece bien. Ahí tenemos a la señora Loncón, que no acepta, según ella dice que el pueblo chileno es tan tonto que no entendió lo que querían decirle en la Constitución que se rechazó, y eso lo anda predicando por todo el mundo. Y ahora, bueno, y exige transparencia, ¿no es cierto?, que cómo es posible que la derecha que controle los medios y controle todo, y resulta que eso es poco transparente. Pero ahora que le piden transparencia a ella, parece que anda con los títulos arriba de una carretilla. Llena de cartones la vieron recolectando ahí en la calle. ¿Cristian? Sí, oye, yo creo que una olla tremenda con el tema de los títulos. Sí. Acaba de anunciar nuestro colega Aldo Duque que se va a querellar en contra de la señora Loncón por fraude al fisco, por haberse tomado un año sabático con todos los recursos, ¿no es cierto?, que se ganó, digámoslo así, durante ese tiempo que fue una convencional más. Así que vamos a ver cómo le da a nuestro amigo Aldo Duque, que creo que le va a ir bien, tiene mucha experiencia en eso, Aldo. Oye, pero volviendo un poquito al tema que nos convoca, creo que en relación a la editorial, donde se hace una relación muy, muy buena en relación a lo que fueron, cómo se gestó este proceso, ¿no es cierto?, de un nuevo sistema, un nuevo proceso constitucional que fue instigado por el odio, la violencia y el terrorismo. Creo que el rechazo, ¿no es cierto?, mayoritario de septiembre 4 obedece a que estos 388, si mal no recuerdo, artículos que tenía ese proyecto, echaban por tierra toda la historia constitucional de Chile. O sea, partíamos literalmente de una hoja en blanco. Y cualquier persona que conozca un poquito la historia de Chile, ni siquiera la historia constitucional, sabemos que nuestro país tiene hasta muy arraigado lo que son las tradiciones, ¿no es cierto?, los principios, los valores, y eso se perdía definitivamente. Entonces, este nuevo proceso que nace entre gallos y medianoche con esta cocina política a fines del 2022, ¿no es cierto?, pone estos bordes, con estos límites, si pudiésemos llamarlo de alguna manera, que ya vamos a conversar de qué son, como una manera de decirle a los chilenos, a la ciudadanía, no se preocupen, no vamos a refundar todo. Tenemos 12 bordes, tenemos 12 líneas, ideas, fuerzas, en virtud de las cuales se va a sacar adelante este nuevo texto constitucional. Pero ahí es ahí el tema, estimados amigos. Esos 12 bordes que se ven muy bonitos en el papel pueden esconder alguna sorpresa y más de una caja de Pandora puede haber por ahí. Eso va a empezar, amigo. Hubieron ya algunos cambios el día de hoy. Don Carlos Valdenegro, le cedo la palabra antes que entremos al primer video. Efectivamente, solamente como a modo de introducción al tema, obviamente que el proceso que estamos viviendo hoy día es absolutamente ilegítimo, antidemocrático,
partitocrático, diría yo, porque estos personajes que tanto vociferaban contra los senadores designados, antidemocráticos propios de una dictadura, hoy día ellos para desarrollar o llevar a cabo este tercer proceso constituyente, pues no olvidemos que la primera que partió con este tema y los conversatorios, estos cabildos, fue la SOA Bachelet. Yeah. La doctora. Ella fue la que comenzó con este tema. Y que después Piñera, cediendo a las presiones, sin perjuicio que hasta podríamos presumir que era cómplice de todo este arreglín constituyente, tratando de obedecer a lo que tú planteabas en un principio, Juan, de que este no es un tema estrictamente nacional, es un tema que viene impuesto desde fuera, desde las Naciones Unidas, y con toda la impronta de la Agenda 2030, cuyos lineamientos están establecidos en este nuevo mamarracho 2.0 que están elaborando y cocinando como una especie más que como un caldillo de merluzos y otras cosas más. Por los jaivas deben haber por ahí entre medio y no sé qué otro elemento. Unos locos. También. Oye, hoy día no sé si vieron ustedes el tuit de Giovanni Calderón, que fue tempranito en la mañana, me lo mandó mi señora, y dice: rechazada la protección de la vida del que está por nacer y aprobado por unanimidad, y eso es lo que más me llama la atención, el Estado social. No está pintando muy buena la cosa. Es que ahí es donde viene el tema de estos arreglines, de esta comisión de expertos, que de partida fue designada a dedo por los partidos políticos comprometidos con la Agenda 2030 y por lo tanto de la trinchera globalista, que desconoció a todos los integrantes de ese porcentaje tremendo que rechazó y que los podemos alinear dentro de lo que es la trinchera patriota. Sacando esa dicotomía de izquierdas y derechas, hay que hablar de globalistas y de patriotas. Así es. Por lo tanto, lo que cocinaron este nuevo proceso espurio y antidemocrático son todos los globalistas. Ahora tenemos que ver cómo se insertan en esta cocina los representantes patriotas que fueron electos como constituyentes republicanos. Ahí es donde tenemos el gran desafío de empezar a visualizar el comportamiento de ellos. Eso como va a haber una gran prueba de fuego para los diputados republicanos, ya que la UDI presentó un proyecto de ley que se va a discutir prontamente, en donde se solicita al Congreso que estos 12 órdenes constitucionales sean respetados y sean la base y el eje, ¿no es cierto?, del nuevo precepto constitucional. Y ahí tenemos el caso de Johannes Kaiser, que dijo: no, yo no tengo por qué respetar eso. Entonces se va a poner ahí en un intrínculis a los diputados republicanos al tener que votar ese proyecto, a ver si salieron o no, porque ¿para qué estamos con cosas? En la convención tenemos 23 republicanos, si mi memoria no me falla, 23, por el que se ganó el escaño que se ganó en Atacama. 23. Entonces perfectamente tienen la capacidad para el veto absoluto. Pero tienen un problema, Sí, tienen un problema, y no es una cuestión de echar abajo a republicanos, por favor, sino que hay que analizarlo. Sí. Que hay una comisión que después tiene que ver con lo que se propone y todo, que está en manos de la izquierda y de Chile Vamos, que va a ser el freno a republicanos. Comisión de expertos. Panel de expertos, comisión de expertos. Algo así me parece, ya complicado. Dentro, sí. Ahora voy a tirar el video, pero una de las cosas que se habla mucho en este momento, y la gente lo habla demasiado, tiene que ver con el Estado social democrático, ¿ya? De derecho. Para mí es un caldo de cultivo para movilizaciones permanentes si es que esta cuestión fuera aprobada. Yo creo que de ahí empezarían los problemas serios. Ahí voy a colocar un video de la Vanessa Kaiser después, pero vámonos con este de Fundación nuevamente, que está pero muy bueno, ¿ok? La Comisión de Expertos aprobó ayer gran parte del anteproyecto de nueva Constitución. Ya tenemos alertas, no definitivas, pero preocupan bastante.
Veamos qué cosas negativas se aprobaron y qué cosas importantes quedaron fuera. Partamos por cosas negativas aprobadas que la propuesta de constitución rechazada el 4 de septiembre también contenía. Primero, derecho a huelga para funcionarios públicos. Segundo, principio y regla de paridad. Tercero, principio implícito de igualdad sustantiva. Cuarto, principio de interseccionalidad. Y quinto, derechos colectivos indígenas. Y ojo, entre hoy y los siguientes días muy probablemente se aprueben. Primero, las facultades de los gobiernos locales y regionales, alcaldes, concejales, gobernadores regionales y cores, para endeudarse. Norma contenida también en la propuesta de constitución rechazada. Segundo, la facultad de los gobiernos locales y regionales, nuevamente como les decía, alcaldes, concejales, gobernadores regionales y cores, para aplicar sobre tasas a tributos ya existentes. Y tercero, la posibilidad de que jueces inferiores nombren y califiquen a jueces de tribunales superiores, afectándose gravemente la independencia del Poder Judicial. Vamos ahora con las grandes omisiones. Primero, cuestiones que los chilenos consideraron muy relevantes en el proceso constituyente anterior y que no se incluyeron. Primera cuestión entonces. El anteproyecto no garantiza la propiedad y heredabilidad de los ahorros previsionales. Segundo, tampoco reconoce la libertad de elegir el administrador de dichos ahorros. Tercero, no se consagra la prohibición expresa de expropiación, nacionalización o confiscación de los ahorros previsionales. Tres cuestiones que reclamaron fuertemente los chilenos en el proceso anterior. Y ahora, en segundo lugar, cuestiones que los chilenos valoran de nuestra Constitución actual y que también se dejaron fuera. Primero, no se reconoce el derecho a elegir la institución de salud en la cual atenderse, sea estatal o particular. Segundo, no se reconoce el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Tercero, no se establece un mandato constitucional para que la ley proteja la vida del que está por nacer. Cuarto, no se establecen causales de prohibición de huelga. Quinto, no se establece quién es el titular del derecho a negociar colectivamente. Sexto, no se establece la prohibición de que organizaciones sindicales intervengan en actividades político-partidistas. Séptimo, no se garantiza expresamente el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Desde la Fundación nuevamente defenderemos el proyecto político que creemos. Defenderemos las ideas que han hecho de Chile un país libre y pujante. Defenderemos las políticas que sacan a millones de compatriotas de la pobreza y que entregan a otros millones nuevas oportunidades. Oye, estamos de vuelta a la constituyente anterior, al proyecto anterior, porque se está viendo igualito, ¿ah? Mira, si tú ves... Me parecía, güey. Yo creo que lo comentamos nosotros, no sé si contigo o de repente me confundo con Francisco, en el sentido de que no, pues yo soy más bonito que Francisco, del mamarracho 1, se iba a establecer un nuevo proceso, pero ¿cuál iba a ser la característica principal que la iban a maquillar? Y el maquillaje parte quizás por estos famosos bordes, donde tratan de entregar ciertas similitudes con la Carta Fundamental actual. Pero es un maquillaje de esos que se compran en la cuneta, de mala calidad, que se alejan de lo que es la Constitución actual, que está tremendamente bien señalada sus preceptos, sus normas. Entonces, lo que tenemos nosotros hoy en día es un proceso que se lo está maquillando para que no aparezca tan duro como el anterior, que era realmente casi para la risa en algunas de sus normas. Pero, en definitiva, solapadamente, como hemos dicho en algunas ocasiones, la letra chica de este nuevo proceso es el peligroso. Y ahí es donde tenemos nosotros que empezar a analizar este proceso. A hincar el diente. ¿Qué iba a decir tú, Cristian? No, que a mí lo que me preocupa, entre tantas otras cosas, tal como señalaba Carlos, es que efectivamente la letra chica es la que nosotros tenemos que preocuparnos. Ese maquillaje que se quiere mostrar es como el arcoíris, que va a durar 7 segundos y se va a diluir y se va a ir. Y vamos a encontrarnos con un texto muy duro, muy complejo, donde, a mi juicio, y personalmente veo que se saca uno de los elementos más importantes que ha tenido la Constitución de 1980, que es la persona, la dignidad de la persona. Pasa a un tercer o cuarto lugar. La Constitución que hoy nos rige dice que esencialmente la persona, la familia, es lo que importa. Un Estado subsidiario. Hoy día, detrás de este maquillaje, como muy bien decía Carlos, ¿con qué nos encontramos? Con un Estado grande, donde el Estado es el que la lleva, en buenos términos. Donde hoy día, si nosotros hacemos un parangón
del artículo 19, donde están todos los derechos que están garantizados por nuestra Carta Fundamental, hoy día nos vamos a encontrar con que vamos a tener, por ejemplo, el derecho a la huelga de los funcionarios públicos. No estoy en contra de que los funcionarios públicos no puedan reclamar, pero es impresentable esa figura. El hecho de que cuando se hable de la concepción de la vida, no se proteja la vida del que está por nacer, ya lo encuentro un atentado, pero horrible contra los derechos humanos, con el cual estas personas hacen gárgaras permanentemente. Y ahí tenemos un atentado. Entonces, eso y un sinfín de cosas más son las que no se ven. Y esa letra chica es la que está ahí de manera soterrada, nos puede hacer mucho daño y menoscabar las bases fundamentales de nuestra patria. Así es. Don Jorge, ¿cómo ve usted el pulso ciudadano? ¿Gana el rechazo o qué? Es muy temprano para mi gusto, yo creo que es muy temprano para poder pronunciarse, pero como dicen en Estados Unidos, it better win. Yeah. Mejor que gane el rechazo o el no apruebo, porque así como se está viendo esto, como decía recién Cristian, hacen gárgaras con los derechos humanos y no respetan los derechos humanos de los niños que no han nacido todavía. Y seguramente debe ser porque los derechos humanos de ese niño que no ha nacido no le genera billete. En cambio, los otros derechos humanos les genera mucho billete. Es un tremendo negocio. Yeah. Por eso que hacen esas gárgaras tan Ojo, que Jorge, ¿perdón? Ojo que el aborto es una industria que también genera muchísimos recursos, lamentablemente, con los cuerpos de esos niños indefensos asesinados en el vientre materno. Yep. Sí, pero no a los partidos de izquierda, sí, ni a todos sus séquitos. Sí, perdón, Juan, hay otro tema que a mí realmente me para los pelos, que es lo que no se le ha dado mucha tribuna y dice relación indirectamente con la nueva proyecto de constitución, con el Mamarracho 2.0, que es todo lo relativo a la educación sexual integrada. Con ese nombre tan rimbombante, ¿qué estamos escondiendo detrás de eso? Estamos escondiendo, ¿no es cierto?, definitivamente cosas antinatura, tal cual como eso. Y lo estamos naturalizando. Yeah. Y le estamos dando un tinte totalmente normal a cosas que son antinatura biológica, social, moralmente. Entonces, de eso no se dice nada. Ahí está, calladito, pero hay un acápite en este nuevo proyecto, en este nuevo Mamarracho 2.0, que habla de la facultad que tienen los padres, ¿no es cierto?, para poder criar a sus hijos y que el Estado podrá intervenir, etcétera, etcétera. Entonces estamos abriendo no una puerta, un portalón a que se nos metan definitivamente. Es impresionante, ¿eh? Y lo que pasa, fíjate que la gente a veces no entiende cómo funciona el sistema. Y lo que estaba ahí mencionando Carlos es cierto, si toda esta cuestión del aborto, digamos, no el aborto en sí, sino que la industria que se está implementando a través de un activismo político inmensamente grande, ideológico, no es más que un negocio grande para empresas que están de atrás promoviendo esto y quieren que los gobiernos se hagan cargo y los gobiernos paguen por todas estas cuestiones porque ahí el negocio está dado. Es lo mismo que pasa con todo el problema que hay ahora de los transgéneros, del LGTBI y todas esas cuestiones. Detrás hay corporaciones inmensas de grandes que mueven esto, que inclusive son parte, a pesar de ser particulares, mandan mucho en la economía de Estados Unidos. Muchísimo. Vamos al primer video donde vamos a analizar los bordes. Gonzalo Arenas los separa en dos partes. Vamos a ir a la primera y después nos vamos a la segunda. Pero para mí, la verdad es que no quedé muy contento con la explicación que dio Gonzalo Arenas y me gustaría que la pudiéramos analizar. Vamos con la primera parte, que es la que dice de dónde están los bordes que ya están dentro de la Constitución actual. Primero decir que no es optativo cumplir o no los bordes, es una obligación constitucional, está en el artículo 154 de la Constitución, por lo tanto el no cumplirlos implica funcionar fuera de nuestro sistema constitucional. ¿Cuáles son los 12 bordes? Los he dividido en dos grandes grupos. Uno, los que consagran cosas que ya existen en la actual Constitución,
y otros que consagran cosas nuevas. En los que ya existe la nueva Constitución, y por lo tanto no hay ningún problema, Chile es una república democrática. Eso está en el artículo 4 y 5, ¿cierto?, de la actual Constitución. Es decir, bien. Estado unitario y descentralizado. Eso está en el artículo 3 de la actual Constitución. Así que, bien. Los límites de la soberanía son los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales suscritos por Chile, artículo 5 actual de la Constitución. Así que, bien. Emblemas nacionales, el himno, ¿no es cierto?, el escudo, la bandera, está en el artículo 2 actual, así que, bien. Los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, bicameral y judicial, eso es igual a cómo está la Constitución actual. Así que, bien. Protección de los derechos fundamentales, bueno, todos los derechos fundamentales que están mencionados en los bordes constitucionales están contenidos prácticamente todos en el artículo 3, en el capítulo 3 de la actual Constitución. Así que, bien. La subordinación de las Fuerzas Armadas y orden al poder civil está en el capítulo 11 de la actual Constitución. Así que, bien. Y que existan al menos 4 estados de excepción constitucional está en los artículos 39 y siguientes de la actual Constitución. Así que, bien. ¿Qué tenemos entonces? 9 de los 12 bordes constitucionales ya existen en esta Constitución, la Constitución de 1980. Por lo tanto, no hay ningún problema en estos bordes. Don Juan, no se escucha nada. Disculpa. Ahora sí. A Cristian me gustaría preguntarle, o a ver si nos puede explicar. En el video nos habla de que los bordes son una obligación respetarlo porque están dentro del artículo 154 de la Constitución. Si esta cuestión nace de la maña de la política, ¿por qué esto está dentro de la Constitución? Yo le preguntaría, partiría, si tuviese la oportunidad de preguntarle al diputado Arenas, si efectivamente esto es una obligación legal, constitucional, como él muy bien señala, ¿por qué no se cumplió el artículo 142, que en su momento decía que si se rechazaba, ¿no es cierto?, la cuestión citada, esto se acababa y seguía vigente? Entonces yo partiría por esa pregunta, y una vez que él me la responda y que den una respuesta que sea consistente y acorde con nuestra legislación, podríamos conversar. Pero obviando eso, él dice que efectivamente es un precepto constitucional y que se debe respetar. Pero ahí tenemos el tema, ¿no es cierto?, que estos convencionales, ¿no es cierto?, al tener una mayoría relativa, 23 más un par de personas de Chile Vamos, podría de alguna manera vetar estos bordes, ¿no es cierto?, y comenzar a delinearlos. Y es ahí donde cobra importancia esta comisión o panel de expertos, porque ¿qué función van a tener ellos? ¿Cómo van a operar? ¿Van a operar de motu propio? ¿Van a operar a requerimiento de algún convencional? ¿Va a poder la ciudadanía levantar un tema y decir no estoy de acuerdo? Eso es un tema que va a tener que verse cuando ya se instale esta mesa. Pero en definitiva, yo creo que sí, si queremos apegarnos y ser constitucionalistas y legalistas, como es la tradición republicana chilena, deberíamos haber empezado por haber respetado el artículo 142 y no estar nuevamente discutiendo esta situación en circunstancias que esto ya estaría debidamente zanjado. Yep. Don Carlos Valdenegro, ¿algo que agregar a eso? Sí, bueno, surge también la reflexión en el punto que está tocando Cristian. Si es que lo que señala el señor Arenas es obligatorio desde un punto de vista constitucional, ¿por qué la UDI está mandando un proyecto de ley para blindar aún más estos bordes? Surge un poco la discusión en cuanto a la interpretación al respecto. Ahora, lo que sí quiero yo hacer una pequeña reflexión respecto del personaje que nos hizo esta breve exposición, que me parece lamentable, casi diría yo, porque alguien que debo reconocerle que tiene una capacidad pedagógica para exponer bastante fluida y amistosa.
para la persona que lo está escuchando y por lo tanto tiene cierta capacidad persuasoria. Pero lo que está haciendo en este caso es una vil propaganda en favor del mamarracho 2.0, aliado absolutamente al globalismo. Por eso que me parece lamentable esta exposición de Arena, porque además está tergiversando gran parte de esas normas que él dice, sí, perfecto, esto está efectivamente en la Constitución actual, no hay ningún problema, démosle nomás. Voy a plantear un solo ejemplo que a mi juicio es bastante peligroso, que dice relación con el borde número 2, que señala que el Estado de Chile es unitario y descentralizado. ¿Qué dice la Constitución actualmente vigente del 80? El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada. Aquí hay una omisión fundamental, esencial. No habla de desconcentración. ¿Por qué? Ahí es la interpretación que hago yo al respecto. Y esto lo está omitiendo de manera dolosa, creo, el señor Arena, porque él no me cabe la menor duda que conoce bien esta distinción entre desconcentración y descentralización. El actual modelo que nos están imponiendo y que está relacionado también con este borde número 5, que es quizás el más peligroso, vamos a hacer un Estado social y democrático de derecho. Tal como lo señaló Cristian, estamos en un proyecto que es absolutamente estatista. Va a hacer crecer el poder del Estado. Y para que las personas que nos están escuchando, cada vez que el Estado crece, lo hace a costa de la libertad de las personas. Por eso que tienen que derogar esta Constitución. Cuando el Estado crece, la libertad de la persona se restringe. Da para un análisis más profundo. Pero cuando no, o cuando se omite la desconcentración, significa que a esta nueva Constitución le interesa que el poder del Estado sea más fuerte, se concentre, no que se desconcentre como lo establecía la Constitución del 80. No sé si me explico al respecto, pero esos dos puntos es fundamental relacionarlo. El número 2, el Estado de Chile es unitario y descentralizado, y el número 5, Chile es un Estado social y democrático de derecho, porque ahí se establece la concentración, el nuevo modelo estatista, que es un modelo socialista bolchevique. Yep. Otro de los puntos que el señor Arena también tiqueó con un ticket rojo bien grande, dice respetar los emblemas patrios. Ticket rojo y dijo, bien. Bien. Más encima. El número 4, la base de las 12, el número 4 dice respetar los emblemas patrios, escudo nacional e himno. Entonces yo les pregunto a ustedes dos como abogados, porque yo no soy abogado, ¿respetar sería lo mismo que no cambiar, no modificar, dejar tal cual? O sea, semánticamente, si tú dices, a ver, el proyecto de este mamarracho 2.0 habla exactamente de respetar los emblemas patrios. Por eso que yo pregunto si acaso respetar sería lo mismo que no cambiar, no modificar. Definitivamente no. Definitivamente no. O sea, podemos perfectamente. Cuando dice respetar los emblemas patrios, a mí significa, y voy a decir una aberración, una bandera blanca con rojo y amarillo, ese es el emblema patrio y tengo que respetarlo, porque está decretado así por el gobierno de turno. Exacto. Eso es respetar. Se estableció ese emblema patrio y tengo que respetarlo. O sea, lo podría modificar entonces. Por supuesto. No habla de que no se pueda modificar. Dice respetar. Como tú muy bien y además dices, no dice ahí, no dice tampoco que vamos a respetar la actual bandera, el actual himno, no, nada de eso. Respetar los emblemas patrios. Claro. Para que sean estos, no sabemos.
Se puede modificar la Constitución y establecer nuevos emblemas, Pacho. Claro. Perfectamente. Mira, vamos a pasar al segundo video de él y de él le voy a hacer una pregunta. Vamos. Aquí vienen las cosas que según él sería el lado que no estaría tan bueno, pero que ahí van a ver. ¿Cuáles son los nuevos? Primero, reconocimiento a los pueblos indígenas y señala expresamente que forman parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Esto está bien, no existe ningún problema y no se llega a ninguno de los excesos que estableció la Convención Constituyente anterior. Después, cuidado y conservación de la naturaleza y la biodiversidad, eso también está bien, es un derecho esencial y que nuestra Constitución se había quedado un poco atrás en estas materias. Y por último, el más controvertido, Estado social y democrático de derechos. Déjenme decirles que no hay una definición única sobre qué es un Estado social y democrático de derechos. Por lo tanto, la Convención Constituyente nueva tiene que definir su contenido, porque puede ser una visión más extrema o una visión más minimalista. Una visión más minimalista no tiene por qué necesariamente ser contrario al principio de subsidiariedad. Y es más, este Estado social, en la misma norma de los bordes constitucionales, establece que se tiene que hacer con responsabilidad fiscal y con provisión mixta. Por lo tanto, en principio, si su contenido es adecuado, no habría ningún problema con que se dijera que es un Estado social y democrático de derechos y que no es incompatible con un Estado subsidiario. Digo, si se contiene bien, ¿no es cierto?, su redacción. Por lo tanto, ninguno de los bordes constitucionales, ninguno de los 12, es suficiente para decir que uno tiene que votar rechazo en la próxima Constitución. Y ninguno de ellos es suficiente para decir que no hay libertad para poder hacer una buena Constitución. Como les dije, la gran mayoría ya están en la Constitución actual y los nuevos son razonables y uno de ellos, el último, depende de cómo se pueble su contenido, es si va a ser bueno o no y no incompatible con el principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Qué gran, Díganme, qué gran embajador tiene la izquierda y Chile Fuimos en este caballero. Oye, bueno, si tú lo ves, Gonzalo Arenas sale en un podcast chiquitito en YouTube junto a la Marcela Cubillo y a otros más de Chile Vamos, así que ya sabemos cuál es el discurso de Gonzalo Arenas. Gonzalo estuvo con nosotros en un programa, lo he invitado a varios, pero ahora nos hace el quite, porque sabe que nosotros somos de línea más dura. Viendo los dos videos de Gonzalo Arenas, ¿para qué crees que estamos haciendo una constitución? Si lo único que tenemos que hacer es cambiarle un poquitito a la actual, ¿no? Pues ya está todo, ¿o no? Sí, lo que pasa es que hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Gonzalo Arenas está definitivamente en el bando globalista. Él es un personaje funcional a la UDI, y ya sabemos en qué lado está la UDI. Entonces, él está argumentando con una serie de falacias, que son argumentos falsos con apariencia verdadera. Así definimos una falacia. Y por lo tanto, él está haciendo propaganda, está tratando de persuadir a todos aquellos personajes o personas que en algún momento determinado lo escucharon con el discurso del rechazo. Y eso es lo doloroso quizás de la voltereta de este personaje. Las volteretas no solamente están en el lado de la extrema izquierda, sino que vemos que también está en este sector de la ex derecha. Por lo tanto, la exposición que hizo el señor Arena para los efectos de analizar veraz y objetivamente el actual proceso constitucional no tiene ningún tipo de validez. Yo al señor Arena desde ahora ya no me manden ningún video de él, ninguno. Mira, y te estoy ocupando la última neurona que me dijiste que te quedaba, pero le estamos sacando el jugo. No, pero es que es increíble como muy bien decía Carlos, cómo le da ese tinte de verdad a algo que sabemos que no lo es. Y que él lo sabe. No, y que él lo sabe.
Si eso es lo doloso del personaje. Así es. Porque, ¿no es cierto?, está tratando con ese poder de persuasión que muy bien tiene, convencer a aquellas personas que todavía ven con algo de escepticismo este proceso, de que ahí está la panacea, de que ahí está la solución, de que se acabó el problema, de que Chile vamos a ser felices y que está resuelto el tema. Porque eso es lo más triste de todo. Hay gente que piensa eso. Bueno, hay una gran filósofa chilena que dijo, Boric lo va a cambiar todo. Y esa gran sí. Aparecía la otra vez una fotografía de esta filósofa que estábamos mencionando y que está trabajando para el gobierno y creo que gana como 7 palos. No sé si es verdad o no, pero... Así es. Bueno, ya sabes, un par de palabras bien dichas en el momento adecuado te genera esos ingresos. Increíble. Por lo tanto... Abiertamente el señor Arenas llama a no rechazar al final de su speech. Claro. Así que está claro. Está todo bien, po. ¿Sí? Está todo bien. Vamos bien encaminados, según el señor Arenas. Claro. Vamos muy bien encaminados. No hay nada que cuestionarle a los bordes ni al proceso. Y el famoso Estado Social Democrático no es incompatible con el principio de subsidiariedad. Falso de falsedad absoluta. Partiendo por lo que muy bien señaló Cristian en parte de su introducción, cuando él dice que el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental parte con el reconocimiento de la persona. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que es el artículo, el principio fundamental de la Declaración de Derechos del Hombre, que esto ya viene de Rousseau, si es que mal no recuerdo. Desde ahí, claro. Desde ahí viene. Lo único que hablaban antes de los hombres. Y después se le cambió a las personas. A las personas. Y de ahí viene toda la estructura social que tantas veces hemos hablado. La persona, la familia, los cuerpos sociales intermedios y el Estado al servicio de la persona humana. Eso te iba a decir, eso lo dice fuerte y claro. El Estado es al servicio de la persona humana. Exacto. Y su finalidad es promover el bien común. O sea, lo encamina para allá. Claro. Aquí, claro, utilizan el concepto del bien común, pero es un concepto de bien común vacío. No está con la riqueza doctrinaria de la doctrina social de la Iglesia y esta concepción aristotélico-tomista, de donde se extrajo este artículo 1 y las bases de la institucionalidad. Es un concepto que es un bien común propio del colectivismo estatista, donde en definitiva el individuo está al servicio de la colectividad o de la persona humana, del Estado. Yo me pregunto, y bueno, aquí Carlos también somos de los que estudiamos las actas constitucionales. Así es. Cuando tú viste los dos juristas. La declaración de principio de declaración de gobierno, de ahí vengo yo. Ahí lo tengo por ahí, si andamos por ahí, así que esas actas constitucionales en realidad eran verdaderos tratados de cómo la persona era el eje central y la familia. Y esta nueva constitución que se estaba formulando apuntaba a darle sostén a la familia y a la persona en pos de un Estado al servicio de ella, un Estado subsidiario. Y Exacto. Eso que durante 50 años, casi 50 años se ha mantenido y que no ha sido necesario entrar a hacerle grandes cambios porque ha funcionado. Si es el tema, ha funcionado. Ahora tenemos que borrarlo con el codo. Y perdón, vean un ejemplo gráfico de cómo ha funcionado el principio de subsidiariedad con la pandemia. Todos los bonos que se entregaron son materialización del principio de subsidiariedad. El Estado en subsidio ayuda y protege a través de este tipo de bonos y subsidios a las personas más desposeídas. Sí. Lo otro, con este Estado social y democrático, vamos a tener un Estado de benefactor. El Estado va a tratar de beneficiar, es el que entrega y por lo tanto tú tienes que rendirle pleitesía al Estado para que el Estado te siga entregando cosas. Es el germen de la visión totalitaria del sistema socialista. Y lo complicado de eso es... La visión gramsciana, de Gramsci y todos sus seguidores. Y lo complicado de eso, fíjate que como Chile siendo un país chico, con tanta inmigración ahora y donde los recursos han ido minando mucho, Codelco,
el litio que no resultó, el gas que tampoco resultó, este Estado subsidiario va a necesitar, o socialdemocrático, va a necesitar de muchos préstamos internacionales, por lo tanto va a terminar perdiendo, como lo dice Vanessa en su video, perdiendo los límites, la frontera. Perdona, Juan, el tema del royalty minero, el Sí. otro día, que pasó en un par de noticias y pasó, y eso es una tremenda pérdida, ¿no es cierto?, económica, desde un punto de vista laboral, hacia nuestro país. Pero pasó, y aplaudieron, y la izquierda en una parte de su bancada haciendo fiesta porque habían votado el royalty minero, sin saber las consecuencias nefastas que eso va a traer. ¿Ya? Bueno, yo creo que ahí es donde entra en juego los títulos de la señora Loncón, porque para mí es una manipulación mediática nomás para distraer la atención de las cosas que están pasando, a mi modo de ver las cosas. Oye, si miran al lado izquierdo donde ustedes están sentados, abajo, hay un tiesto con agua. Entonces me gustaría saber quién se va a mojar para decirme cuál es la razón que Marcela Cubillo esté asesorando a republicanos. Yo no lo logro entender. Yo tampoco. Son las cosas que uno, como lo que jugamos pool, uno queda pillo ahí. En los pillos. Y esos pillos no se pueden sacar. Todavía no sé cómo. Todavía no sé cómo, ese pillo. Qué increíble. Jorge. Yo he conversado con algunas personas de republicanos, pero que no son de la directiva, sino que son gente que está en el nivel regional y nivel distrital. Y ellos están muy desconformes. Incluso están desconformes ya hoy día con Valenzuela, con el otro, con el... Arrau, Valenzuela y Esquella, el presidente del partido. Exactamente. Pero Esquella y Valenzuela, no tanto Arrau, tienen ya su historial dentro de republicanos como personas que no han sido muy respetuosas de los sistemas corporativos, de manejo corporativo del partido, y se han saltado instancias donde han tenido que hacer elecciones y no las han hecho, de la forma en que han ido nombrando algunos de los candidatos, siempre son sus amigos o conocidos, o etcétera, y también de la forma en que reparten el dinero que les dan las donaciones para las elecciones, para la propaganda electoral, y también la que reciben del Estado, ¿no? El Estado les pasa todos los meses, cada 3 meses, no poco dinero a los partidos políticos como Renovación, la UDI y ahora y ahora Republicanos, que están a nivel nacional. Uno está a nivel nacional, recibe mucho dinero. Sí, perdón, Jorge, en relación con ese punto, este proyecto va a hacer que completamente el financiamiento de los partidos políticos, completamente, sea de parte del Estado. Claro. Es decir, hay un arreglín de bigote absoluto de los partidos políticos. Es por eso que aquí tenemos un cambio de una democracia representativa a una democracia, entre comillas, de los partidos, que es lo que algunos autores han denominado tradicionalmente la partitocracia. Vamos a tener un gobierno de partidos políticos, que son los que van a monopolizar en definitiva el partido, y vamos a tener situaciones como la designación de esta comisión de expertos, donde todos estos personajes globalistas, qué sé yo, se van a hacer cargo de nombrar a dedo a todos los funcionarios del Estado. Por lo tanto, ese concepto quizás norteamericano, ustedes dos que han vivido allá, la democracia que se define como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, vamos quizás a cambiarlo por el gobierno de los partidos, por los partidos y para los partidos. Como alguien me dijo por ahí. Carlos, yo pienso que eso ya lo tenemos hoy día en gran medida, porque hoy día, si tú te fijas en el hecho, las cosas se van dando tal como tú estás diciendo. Los partidos van diciendo quién va a ser concejal, core, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Y se escudan en que ellos hicieron una elección interna y que hicieron
¿cómo se llama? Una competencia para ver cuál de los 3 o 4 interesados van. No, ellos llegan y dicen ya tú y tú y se acabó. Bueno, eso es lo que yo estaba diciendo, que la gente, las bases de republicanos ya está empezando a cuestionar y está tratando de que no se siga en este camino, pero parece que no les van a hacer caso, tal como ocurre con los otros partidos en Chile. Ellos, una vez que ya tienen el sartén por el mango, los otros que agarran la parte caliente del sartén y nadie lo va a agarrar. No sé si se entiende la metáfora. Sí. Pero fíjate que a mí una cosa que no me deja de llamar la atención, que a lo mejor vuelvo un poquito atrás. El día 4 de septiembre, cuando se produce el rechazo masivo, más de un 62%. En la noche sale Su Excelencia, el presidente Gabriel Boric, a hablar. Su excremencia, perdón. Su excremencia, en buenos chilenos, señalando que esto no es una derrota, que se ha escuchado al pueblo, pero por eso vamos a tener otro proceso constituyente. O sea, no entendieron nada, o no quisieron entender, o hicieron, o lisa y llanamente dijeron, el proyecto del cambio de constitución va contra viento y marea. Y eso fue lo que aseguró el otro día la ministra Camila Vallejo. Si este proceso se rechaza, vamos a ir con otro. Y vamos a ir con otro, hasta que podamos tener, como el señor Maduro y el señor Chávez, esa pequeña Biblia, la Constitución bolivariana. Yo ya lo veo acá, y ese es el temor que tengo. Espero no llegar a ver esa situación. Entonces, por tiempo probablemente no les va a dar un nuevo proceso, por un tema de tiempo y de plazo. Entonces, es la oportunidad ahora, en este proceso, en donde si este nuevo proyecto, que yo sé que ya no va a salir bien, probablemente nuevamente el pueblo chileno se incline por un rechazo masivo. Va a ser más difícil esta vez que la vez pasada, porque tal como está Gonzalo Arena hoy día remando para el otro lado, van a haber muchos más caras del rechazo que van a estar esta vez por el apruebo. Pero van a ser muy difícil la tarea. Sí. No, pero no te caes porque la gente ya el nivel de tolerancia está muy bajo, allá no les creen así de frentón. Ayer estuve en un Zoom con el consejero constitucional, don Ricardo Ortega, el ex jefe de la FACH. Ortega. Habíamos su buena 50 personas dentro. Se le hicieron varias preguntas, las contestó todas. Y lo que más me gustó, dice, yo voy a trabajar por una constitución, pero la voy a rechazar, no importa qué. Y la verdad, que yo te diría que el 95% de la gente que estaba adentro opinaba exactamente igual. Salga lo que salga, rechaza. Por eso te decía al principio, yo creo que hay mucha gente que no va a entrar ni siquiera a cuestionar la forma y el fondo de este mamarracho 2.0. O sea, lisa y llanamente, rechazo. Pero como dice Jorge, la tarea va a ser más difícil. No va a ser un 62%, claramente. Va a ser mucho más estrecho. ¿Tú crees? Sí, va a ser más estrecho. Yo también creo. Yo le estaba dando un 72-73% al rechazo. Dios te oiga, estimado amigo. Dios te oiga y el diablo saca el sol. Fíjate que dentro de los mismos bordes, en la parte novedosa que mencionó este señor Arenas, dice que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena. Si ellos no necesitan un reconocimiento, son chilenos. Son chilenos, ellos forman parte de la nación chilena, porque se sienten chilenos, ellos se incorporan a carabineros, se incorporan a las Fuerzas Armadas, son profesionales, etcétera, etcétera. Ellos, la mayor parte de las comunidades de origen mapuche están en el área metropolitana, no están en la Araucanía propiamente tal. Por lo tanto, se siguen recogiendo los elementos que buscan dividir a la nación chilena a través de esta fórmula. Entonces, me extraña que esta gente de la pseudo derecha siga comprándole este discurso a la izquierda, que es un discurso que, reitero, más que de la izquierda, es del globalismo internacional, que busca hacer desaparecer las naciones. Exacto. Y por eso que además en el punto número 1 que dice que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. Eso
es eliminar este concepto de nación chilena. Y ahí es un tema para discutir, con Jorge lo discutimos la otra vez, si mal no recuerdo. Es un tema muy profundo, Sí, justamente. sí. Al final no nos pusimos de acuerdo, pero... No, pero al final tú me diste la razón, porque en el programa pasado no te lo di. yo me di cuenta que tú dijiste No te la que hago. primero está la nación, después el Estado. No, lo que yo te dije es que la nación, junto con el territorio y el poder o soberanía, son elementos esenciales del Estado. Así es. Sin nación no hay Estado. No hay. Eso es lo que te decía yo el otro día, po. Y tú me decías que no, al revés. A lo mejor nos malinterpretamos, pero yo tengo clarita esa conceptualización. La trilogía es así, tal cual. Claro, Exacto. claro. George Entonces, el tema que el concepto de nación tiene dos elementos que son fundamentales y que son los que te diferencian de otras naciones, que es el elemento histórico-cultural, ¿ah? Y el elemento psicológico. Yo quiero ser chileno, a pesar de que a lo mejor nací en otra nación antes, pero llegué acá, qué sé yo, y me transformé en chileno. Y poníamos el ejemplo de algunos jugadores de fútbol, etc. Pero el concepto de pueblo es un concepto que es más bien, o que dice relación con un conjunto de personas que habitan un territorio determinado. Y por lo tanto, no tienen ese elemento aglutinador, que es la historia común o el concepto psicológico. Puede que estén de paso. Y ahí es donde tú tienes, qué sé yo, que forman parte del pueblo, por ejemplo, venezolanos, colombianos, haitianos, etcétera, etcétera, que están a lo mejor durante un tiempo determinado en nuestro país, pero que no sienten esa raigambre interior, ese llamado, qué sé yo, que tiene la nación propiamente tal. Por eso que este concepto o este borde está debilitando a la nación chilena, en definitiva. ¿No Oye, será para darle cabida al pueblo nación mapuche que tanto cacarean por ahí? Es que tú ahí dices pueblo nación. Los mapuches. No, es que no lo digo yo, lo dicen ellos. Ellos hablan de pueblo nación mapuche. Yo creo que más bien está obedeciendo los lineamientos de la Agenda 2030, que quieren establecer prácticamente la inmigración sin límites. Y de esa forma tú debilitas las naciones, debilitas el Estado-nación, y por lo tanto son mucho más fáciles de gobernar por entelequias externas o internacionales. Ya. Ese es, a mi juicio, el objetivo que tiene esta norma: debilitar a la nación chilena para que aquí entre cualquiera y por lo tanto podamos obedecer las instrucciones internacionales sin mayores problemas. Si me permite, Juan, una intervención. Cuando Jorge muy acertadamente decía, es lo mismo respetar los emblemas patrios, ¿no es cierto? Hay otra norma, otro borde que a mí también me preocupa y que no es menor cuando habla de consagrar estados de excepción constitucional. Si hay algo que nuestra constitución política hoy día lo habla de manera fuerte, que no son los 4 estados de excepción constitucional, y lo señala. ¿Cuáles son y en qué circunstancias se pueden dar y qué autorizaciones debe tener el presidente de la República en cuyo caso hay otro? Acá cuando habla dice consagrar estados de excepción, estamos abriendo la puerta. O sea, podemos consagrar un estado de excepción de asamblea, de sitio o de lo que se les parezca. Entonces, eso también es peligroso. El señor Arenas decía, ¿está consagrada en nuestra Constitución los estados de excepción? Sí, pero aquí está diciendo consagrar estados de excepción. O sea, está dando la facultad a este Consejo Constitucional de establecer eventualmente nuevos estados de excepción que claramente no van a tener el estándar de los que tenemos hoy en día y que lamentablemente no son aplicados por temor y por miedo. Digamos las cosas como son. Ya. Ahora, hay un tema con las Fuerzas Armadas, porque cambiaron uno de los bordes y creo que dejaron afuera las Fuerzas Armadas. No cambiaron los bordes, simplemente las Fuerzas Armadas las omitieron de la Constitución política. Les quitaron el reconocimiento constitucional que hoy en día tienen nuestras Fuerzas Armadas de orden y seguridad.
Claro. Ya. Eso fue cuando formaron las 12, cuando redactaron las 12 bases, las dejaron afuera. Claro. Hoy día hay un capítulo que habla de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. En el nuevo proyecto claramente eso no va a estar. Y se va a señalar que están solamente supeditadas al poder civil. Punto. Que siempre lo han estado en todo caso. Claro. Eso no es ninguna novedad. No. Pero lo que sí es un pecado de omisión, ¿no? Es haber sacado de la Constitución política a las Fuerzas Armadas y de Orden. Por lo tanto, van a quedar absolutamente al vaivén y a los caprichos del gobierno de turno. Bueno, eso lo hacen yo creo que a propósito para que después los otros gobiernos que vengan o otras modificaciones vayan haciendo cosas más fuertes contra las Fuerzas Armadas. Un poco de ponte tú, del Consejo de Seguridad Nacional, no se tocan esos temas que son relevantes en caso de, como que milagrosamente esto no va a pasar nunca, no vamos a tener nunca probablemente una hipótesis vecinal 3 o un problema interno donde sea necesario recurrir a un Consejo de Seguridad Nacional. Eso tampoco está. Entonces, ahí de esa forma se va, ¿no es cierto?, socavando estas bases que yo he señalado que históricamente han formado parte de lo que son las normas constitucionales e históricas chilenas. Ya. Tampoco se habla del Tribunal Constitucional. Así es. Tampoco. Que es un factor fundamental para poder controlar el Estado de Derecho, si quieres tú, de que las instituciones del Estado no se salgan de la Constitución y la ley. Aunque hoy por hoy, y lo digo con harto respeto y me hago cargo de mis palabras, el Tribunal Constitucional ha fallado. Sí. No ha fallado en derecho, ha fallado, se ha equivocado muchas veces en sus decisiones, lamentablemente. Sí, pero eso seguramente debe ser por la forma en que este se constituye o se conforma, porque ahora Boric puso los de él, antes Piñera tenía los de él, y antes la Bachelet tenía los de ella, y así. Entonces un tribunal constitucional puesto a dedo claramente no cumple ni va a cumplir nunca la función para la cual está llamada. A mí me llama mucho la atención cómo la política manipula la información, porque en este momento, con todos los problemas económicos que hay en Chile, el alza de los intereses por parte del Banco Central, que no está trabajando de la mano con el Ministerio de Hacienda, pasa piola. Tienen a toda la gente dando vuelta con los títulos de la Loncón y con el problema de los bordes. Y Chile económicamente está extremadamente mal. Y hablando de economía, les voy a dejar un video de un análisis a un artículo de Digi. Vamos. Para un mismo objetivo, diagnósticos contrapuestos. Hernán Vigi. El Estado Social de Derecho como concepto no aparece hasta el siglo XIX en Alemania. Si bien es posible encontrar ciertos beneficios en él, finalmente es imposible de separar de la evolución autoritaria que esa sociedad tuvo en la primera mitad del siglo XX. Por su parte, el concepto se repite en la Constitución venezolana vigente, que también ha tenido una evolución autoritaria, que solo para una minoría de chilenos puede ser un ejemplo. Con esta elegancia académica póstuma que tiene el gran Hernán Vigi, lo que hace en esta carta se pasea a Chalper por todos lados. Entonces ahora Chalper no solamente se va a tener que agarrar con José Antonio, no solamente se va a tener que agarrar con todas las personas que tenemos la razón, sino que ahora se va a tener que agarrar con una eminencia como Hernán Vigi. Vigi señala en esta carta exactamente lo mismo que ha señalado Tellier, con palabras mucho más elegantes, por todo el aporte que hizo al desarrollo económico de nuestro país. Señala lo mismo que Tellier, y también lo que ha denunciado Vanessa Kaiser, lo que también he denunciado yo. El Estado Social y Democrático de Derecho habilitan en el largo plazo convertir a Chile en Venezuela. Eso es básicamente. El Estado Social y Democrático de Derecho, como se plantea también como progresivo, bueno, de manera progresiva nos van conduciendo hacia un Estado autoritario, pero el verdadero concepto es tiranía. Lo que se termina por habilitar una revolución gradual, eso es lo que nos termina pasando si se aprueba esta constitución, ya no va a ser exponencial como fue el octubrismo, va a ser una revolución gradual y finalmente para llegar a una evolución y a una conversión en una tiranía. Simple y claro. Así es. Pero suena bonita, ¿eh? Ser social democrático, como decía el señor Lavín. ¿Cómo podemos hacer llegar esto a la gente para que lo pueda entender y no caiga? Seguir con este tipo de programas. Permanentemente. Sí, claro. Persuadir. Hacer propaganda. Qué increíble. Pero
O sea, yo creo que, y más allá del optimismo propio que quisiera y quiero tener como chileno bien nacido, de que este proyecto Mamarracho 2.0 se va a rechazar, ojalá de una manera categórica como fue en septiembre del año pasado, lo cual todavía tengo mis dudas, sé que la inmensa mayoría de los chilenos van a tener esa capacidad para darse cuenta de en dónde se están metiendo, de dónde, qué están votando y qué van a tener. Espero que así sea. El pueblo chileno en ese sentido es medianamente y muy inteligente para darse cuenta. Y espero que así sea. A lo mejor no con un 65, ni un 62%. Con que sea un 54, un 55% ya tenemos lo suficiente para decir no. Y sigamos vigente con esta constitución, que con todas sus modificaciones, muchísimas durante estos más de 40 y tantos años, ha servido para sentar las bases del país que fuimos hasta hace 10 años atrás y que éramos la estrella de América Latina y que espero prontamente, no por mí, sino que por nuestras generaciones, poder que ellos también puedan disfrutar de lo mismo. Y que por 30 años todos los gobiernos de la Concertación y de la señora Bachelet y don Piñera no cambiaron ninguna de las cosas esenciales del modelo económico que llevó el país adelante. Ninguna. Fueron cambios mínimos. ¿Ya? Porque las bases de la institucionalidad, ¿eh? Donde estaba toda la concepción filosófica doctrinaria, se mantuvo inalterable. Claro. Que era lo que te permitía, en definitiva, tener la libertad para emprender acciones económicas. Los derechos fundamentales, que son los que consagran la libertad del hombre, la libertad de emprendimiento, la libertad de asociación, de sindicalización, libertad de elegir, libertad de transitar, de expresión, etcétera, etcétera, se mantuvieron inalterables. Esa es la esencia que nos quieren cambiar ahora. Por eso que hay que rechazar sí o sí el Estado social de derecho democrático que tanto defiende este señor Schalper, a quien le vendieron la pesca justamente allá en Alemania y lo persuadieron, sin perjuicio de que tal vez el globalismo lo persuadió con algo más que algunos palabras. Beca. Tiene el germen del bolchevismo y por lo tanto, al estar el Estado social de derecho dentro de la base misma del edificio y del andamiaje que se va a construir, todo lo que se construya, por muy maquillado, por muy bonito que sea, tiene el germen del bolchevismo y por lo tanto para allá te va a conducir a futuro. Es lo que señalan algunos autores. Al tener este concepto de Estado social de derecho, se transforma este mamarracho 2.0 en una constitución habilitante, que es lo que buscan los comunistas en definitiva. Si a ellos les da lo mismo todo el otro maquillaje, siempre y cuando se apruebe este Estado social de derecho, porque eso los va a habilitar a futuro a hacer todos los cambios y modificaciones a la Constitución que les va a permitir instaurar el Estado socialista. Así es. Les quiero colocar un video, voy a compartir la pantalla acá porque lo tengo en mi WhatsApp, en uno de los WhatsApp, del diputado Luis Sánchez, porque digo que la verdad que a mí me gusta mucho Luis Sánchez, encuentro que es un tipo bien... de familia militar, de la familia militar. Muy derecho, la verdad, muy derecho, y eso considero que es súper bueno. Aquí lo vamos a colocar y lo analizamos. Las 12 bases del nuevo proceso constituyente establecían, entre otras cosas, que debía consagrarse constitucionalmente la existencia de Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Hoy día, la Comisión Experta rechazó que exista un capítulo en la nueva Constitución que consagre a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros. Ya de entrada, el acuerdo tomado por la Comisión Experta constituye una violación flagrante de las 12 bases firmadas por Chile Vamos y la izquierda. Lo dijimos desde un comienzo hasta el cansancio, que así como ocurrió en el primer proceso constituyente, estas 12 bases se iban a violar. No bastó más de un solo acuerdo tomado por la Comisión Experta para que eso ya ocurriera. Esto es una vergüenza para Chile, se le ha mentido en la cara a todos los chilenos. Clarito también. Más claro echarle agua.
Está muteado, Juan. Silenciado, Juan. Perdón, Juan, está se me olvidó muteado. la pastilla, man, se me quedó la pastilla, no me la tomé. No, más clarito, ¿dónde? No. ¿Ah? Entonces, si Cuando el dijo que mismo se la dice, mentido al pueblo chileno, yo digo una vez más, y no será la última. Ya. Yo creo que hay que aprovechar gente como Sánchez, como el ex general Ricardo Ortega y otros que están hablando y están diciendo las cosas, y hay que darle duro a este asunto de las Fuerzas Armadas, del Estado Social Democrático y todo ese tipo de cosas, para que la gente pueda entender que ya con eso no es mucho más lo que tiene que estudiar para rechazar este nuevo proyecto. Al menos así lo entiendo. Y me gustaría preguntarle, mira, vamos, como va a quedar grabado este programa, que diéramos que jugáramos a los números un poco y nos mojáramos y dijéramos con cuánto gana el rechazo. Parto yo primero. Según lo que nosotros vemos en nuestras redes sociales y los análisis que hacemos estadísticos de ellas, 73%. ¿Quién se lanza al agua? yo me la juego con el 56%. Yo 54. Yo me la voy a jugar por mantener el porcentaje del 62%, que es el porcentaje del 4 y del 7. Claro. Ya. Hay que trabajar porque esta cuestión gane. Mientras más cercano al 50, le va a ser más fácil a esta gente seguir con esta estupidez para adelante. Le va a hacer. La otra vez yo tuve en el programa a buen amigo Kenneth Pugh, senador, y él decía, yo le preguntaba, ¿ah? Almirante. Sí, muy buen amigo. Le preguntaba, yo le decía, ¿qué pasa si gana de nuevo el rechazo? Bueno, hay que modificarse las modificaciones a la actual constitución que necesita, nada más. Eso es todo lo que piensa él, Juan, pero la mayoría de ellos no piensan eso. ¿Pero tú crees que va a tener peso político esta gente para iniciar un tercer proceso constituyente? A pesar de que la película Volver del Futuro dice que vamos en el número 35. ¿eh? Lo van a hacer, pero va a ser inviable por un tema de fondo y de plazos. No les va a dar. Pero de que lo van a intentar, lo van a intentar. Qué terrible, Dios mío. Ahora, yo creo que se va a producir también al interior de las coaliciones que fueron de derecha, las bases se le van a sublevar también a la élite. Ya hubo ciertos remesones al interior, por lo menos de Renovación Nacional, donde se estaba pidiendo la salida de la cúpula. Y que muchos de ellos planteaban de estas bases que quieren volver a ser un partido de derecha, que es lo que le han robado estos personajes. Ahora, en el caso de Renovación Nacional yo lo veo también como un partido que tiene quizás una mayor tradición de derecha por el tema de que ahí hay, aunque ya muchos de esos viejitos se han ido, pero estaban los antiguos integrantes del Partido Nacional, ¿te fijas? Tenían un poco más de tradición. La UDI es una creación del gobierno militar y principalmente de su mentor Jaime Guzmán. Y de ahí que sea, me imagino yo, muy doloroso para el espíritu de Jaime Guzmán, seguramente le debe estar recriminando a Longueira cuando habla con él, de qué forma la gente de la UDI ha traicionado la esencia misma de sus principios y de su líder. Nada de lo que hoy día hace la UDI tiene relación con lo que hizo y creó Jaime Guzmán. Si la Constitución del 80 es gran parte de la Constitución de Guzmán. Eso es lo inconcebible de estos personajes hoy día de esta UDI. Terrible. Mira, yo como he dicho varias veces, milité durante muchos años en Renovación Nacional. Conocí incluso a Onofre Jarpa, Sergio Diez, muchos otros.
Otero, exactamente. Rivadeneira está ahí. Claro. Exactamente. Claro. Y todo lo que ellos construyeron se empezó a desmoronar cuando apareció la patrulla juvenil, no se olviden. En esos años. En esos años ya ellos empezaron a colocarle dinamita a la estructura de ese edificio. Y no olvidemos que recordemos la patrulla juvenil, Piñera, Lamatei, Alamán y Espina, si es que no me equivoco. Exactamente. Ellos los 4 fundamentales. Claro. Entonces, cuando ellos aparecieron, acuérdense que empezaron a producirse estas negociaciones con la izquierda, o que antes del plebiscito del 80, ellos ya empezaron a revolver el gallinero, a buscar hacerse los demócratas, los deliberantes, con los cuales se puede llegar a acuerdos. Arrastraron en su cruzada al señor Longueira. No se olviden que Longueira, cuando estaba de presidente no me acuerdo si era de la Cámara, de la Cámara de Diputados, del Senado, y además de la UDI, perdonó a Lagos cuando lo tenían entre las cuerdas. Sí. Por los sobresueldos al ministro Cruz. Cuando ya se empezó a notar de verdad la corrupción en Chile, porque siempre ha habido corrupción, pero se empezó a notar ya de forma marcada. Grosera. Claro, cuando no lo quería decir así, don Carlos. Pero se empezó a notar de forma muy marcada cuando estaba el señor Lagos con su sobresueldo y todos los ministros esos que, bueno, después lo vimos con el tema del financiamiento de las campañas, donde de nuevo en el gobierno de Bachelet, este fue el primer gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, donde de nuevo con la ayuda de estos mismos personajes, esta vez ya se incorporó al grupo más gente de la UDI, para salvar el problema y evitar las querellas de impuestos internos, para que ninguna de estas personas, salvo el Olpis, cayeran presos. Y así podemos estar un buen rato conversando del tema. ¿Y qué Olpis está pidiendo ahora indulto? Pidiendo indulto. Sí. Tengo entendido que salió en libertad. ¿Hoy salió ya? Sí. Wow. El que fueron a buscar hoy día fue Francisco Frey, pero no lo pillaron. ¿Y qué pasó con la gente de Punta Peuco? Todavía no sale. ¿Ah? La gente de Punta Peuco todavía no sale, pero estos ladrones de mierda sí salen. Pero el Francisco Frey no salió. La Corte de Apelaciones le revocó, ¿no es cierto?, el beneficio y ordenó que empezara a cumplir pena efectiva. No lo encontraron. Y su abogado dijo que estaba en un lugar seguro, que en su momento se iba a entregar. ¿Sí? Está puesto hoy día en Emol, en todos los sitios. Miren, no sé si ustedes se acuerdan, la patrulla juvenil que muy bien señalaba Carlos y Jorge, en esos años, cuando en el año 88 ganó la opción no, y Carlos Cáceres, que era ministro del Interior del general Pinochet, él fue justamente con Sergio Nofre Jarpa el que buscó la fórmula para modificar de alguna manera la Constitución del 80. Y en esa época ya la patrulla juvenil estaba siendo vetada. Carlos Cáceres dijo, no, yo me entiendo con Sergio Nofre Jarpa, con la gente de la democracia cristiana, con los viejos estandartes. Desde esos tiempos yo me acuerdo ya que esta patrulla juvenil venía jugando un poquito chueco, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, sí, exacto. Sí. Qué atroz, qué gente. Oye, vamos a colocar un video de la Vanessa que hace un análisis bien interesante. Vamos a partir con... Tengo 2 de ellas. Vamos con este primero. El Estado Social y Democrático de Derecho va a imponer un aparato estatal monstruoso en nuestro país. Ya el Estado está asfixiando bastante las libertades productivas, las libertades individuales, etc. Con esto va a terminar de colapsar nuestro país, porque no tenemos en el Estado a burócratas profesionales, sino que operadores políticos, y la plata desaparece. Y la gente da y da y da de sus impuestos y no recibe nada a cambio. El Estado Social y Democrático de Derecho solamente puede aumentar ese problema de manera sideral. Y este problema al que yo me estoy refiriendo están conscientes toda la élite política, desde Harald Beyer hasta la Roulé, gente de izquierda como Rodrigo Valdés. Todo el mundo sabe que ese es el problema en nuestro país, ¿sí?
Entonces, nosotros además tenemos que si es que se garantizan, efectivamente se judicializa la provisión de prestaciones de salud, educación, vivienda, etcétera, lo que vamos a tener es una movilización permanente en las calles de parte de los grupos de la sociedad que exijan a través de tribunales el cumplimiento de los derechos sociales que están supuestamente garantizados en la Constitución. Es decir, es un caldo de cultivo este modelo para que la izquierda permanezca movilizada para siempre en las calles exigiendo algo que tribunales va a tener que darle. ¿Se entiende? Pero además vamos a perder nuestra soberanía, como dice Garín, porque como es muy caro el Estado Social y Democrático de Derecho, y más encima nuestro Estado es absolutamente decimonónico, no funciona más que para cobrar impuestos, pero no a los narcos, eso no se los cobra. No los persigue tampoco. No tenemos grandes noticias de que el Servicio de Impuestos Internos encuentre a ningún narcotraficante multimillonario que no le haya rendido cuentas. Es increíble eso. Bueno, pero aparte de eso, en general el Servicio de Impuestos Internos funciona. Nuestro Estado no funciona. No está... Atenderse en FONASA es casi tan caro o más caro que en una ISAPRE. Entonces imagínense transformar esto ahora en un Estado gigantesco que promete todo esto, que se judicializa. ¿De dónde vamos a sacar la plata para sostenerlo? Vamos a pedir préstamos. Y con eso se acaba la soberanía del país. 2 doctorados la señora. Inteligente. Muy inteligente. Y bonita. También. Yo no puedo hablar porque tengo gente mirando en el chat. Pero mejor explicado que lo que hizo ella no hay, po. No. La gente todavía tiene que entender cómo funciona. Hemos tenido hemos tenido buenos videos, salvo uno. ¿Cuál? Hemos tenido buenos videos, salvo uno. ¿Cuál? Lo que me recuerda a la playa. Lo que digo yo. Sí, no, pero está muy bien explicado. El señor Arena. Oh, el de Arena. Fíjate, Juan, que yo creo que tomando las palabras de Carlos, en el sentido de que qué podemos hacer de aquí en adelante, o lo que queda hasta diciembre 17, que es la fecha, el día D. Por ejemplo, con programas como este, con diversas instancias, hablar y darle a conocer a la gente lo que es este supuesto Estado social, de qué se trata de verdad, porque es muy bonito un Estado social, hasta rimbombante, hasta encachado, pero si le decimos lo que realmente significa que el Estado va a ser un monstruo que va a estar así cubriendo todo, y lo agarró el monstruo Cristian Pérez. Sí. Llegó el monstruo y se lo llevó. Hoy día estaban diciendo ahí volvió. Ahí volvió, ya. No, te decía que instancias como estas son las necesarias para que la gente se le explique de qué se trata esto. Y de alguna manera, informadamente pueda tomar una decisión. Y ojalá sea la que nosotros queremos, pero con conocimiento. Exacto. Estamos completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que iba a decir tú, Jorge? No. Iba a decir que tal vez lo que habíamos hablado en un principio, Juan, era que nuestros distinguidos abogados pudieran de alguna manera ir analizando uno por uno los puntos de las 12 bases para explicárselo a las personas que están mirando, porque el lenguaje que manejan los abogados y que manejan las personas que redactaron esto no es el lenguaje que manejamos los civiles, digamos, los que no somos abogados. Y de repente uno entiende cosas, o esto se escribe de una manera que parezca algo que no es. Como ya lo habías tú, en cierto modo, empezado a señalar, Cristian. Tú ya dijiste que hay aquí, o no sé si fue Carlos, pero alguien dijo que aquí hay cosas escritas que no son lo que parecen. Y tal vez sería bueno que ustedes, como conocedores de lo que significan estas palabras escritas acá, se lo pueden explicar a la gente y así educar para que todos tengamos una opción de poder elegir informadamente.
Y además de eso, Jorge, para complementar un poco tus dichos, hay un punto importante que analizar en este tema del nuevo proyecto, que no es solamente lo que existe, ¿eh? Que es lo que los bordes, por así decirlo, y las diversas normas que están apareciendo, sino también aquellas que se omitieron. Aquí hay que analizar por acción y por omisión, porque hay un joven ahí que estuvo haciendo una exposición, hizo referencia ahí de las diversas omisiones que tiene el nuevo texto. Una de las más importantes que la mencionó Cristian es el hecho que, si bien es cierto, se reconoce el derecho a la vida, pero se omite la vida, el asegurar la vida del que está por nacer. Y ese es un tema tremendamente grave y, como bien señaló también Cristian, violador de los derechos humanos y del ser más indefenso, que es el nonato. Entonces, ese es un punto importante que se omitió. Lo otro que también hemos señalado a lo largo de la exposición, la omisión de un capítulo especial respecto de las Fuerzas Armadas. El derecho de propiedad, que también se comienza a ver vulnerado, y en algo tan importante que está relacionado con la seguridad social, que es una norma que diga de manera expresa, como se le ha pedido, qué sé yo, a los constituyentes, que se va a respetar la propiedad individual de los ahorros previsionales. Que ese es un tema tremendamente importante. No solamente para la pensión. Sí, se votó hoy día eso y lo rechazaron. Y que es importante. Así es. Entonces, hay una serie, reitero, de omisiones que es importante también que nosotros las vamos explicando de lo nefasto que es que esas omisiones se vayan materializando. El Tribunal Constitucional también, que dijimos que es bastante negativo para la institucionalidad y para el resguardo del Estado de Derecho, que se haya omitido. Entonces, no solamente debemos hablar de las normas que están, sino que también de aquellas que se omitieron o que no están. Aquellas normas que están, por ejemplo, y que no tengo nada contra ellas, pero no sé si a lo mejor ameritan un capítulo especial en la Constitución, lo relativo, por ejemplo, al consagrar el cuidado y la conservación de la biodiversidad y de la naturaleza. Sí, entiendo para dónde va, pero a lo mejor si lo ponemos en una balanza con un derecho tan esencial como es la vida del que está por nacer, o desde un punto de vista de la seguridad nacional, el capítulo, o sea, que quedó fuera de las Fuerzas Armadas, claramente no hay un equilibrio lógico en este nuevo proyecto. ¿Se fijan? Es largo en todo caso poder hablar uno por uno porque son muchas las falacias, como muy bien dijo Carlos. Se maquilla muy bien cuando, por ejemplo, tú decías respetar los emblemas patrios. Para cualquier persona, claro, hay que respetar la bandera, el himno nacional y el escudo. Pero si el escudo ahora significa no sé, o la bandera, como te decía, es un par de colores rojos, blancos, con un pajarraco en medio, esa es la bandera y eso es lo que tengo que respetar. Entonces, claro, el lenguaje que se utiliza muchas veces induce de manera dolosa a este error, como decíamos. Y eso es lo que a lo mejor podemos de manera un poco más profunda tocar en otra oportunidad, uno por uno, o agruparlos, porque creo que es bastante más largo el análisis que podríamos hacer. De todas maneras. Oye, en términos históricos, Carlos Valdenegro, la Constitución de 1980 demoró sus años en hacerse, ¿no es cierto? La del 25, ¿cuánto demoró la del 25? Y la anterior, más o menos. No, a ver, no, sería mentiroso si te dijese. No importa si el se demoró presidente da el tanto. ejemplo. Pero, a ver, la Constitución del año 33, de 1833,
en plena época portaliana, tiene que haberse redactado en un par de años, pero por un par de juristas de peso en esa época. Pero fue una constitución que fue bastante equilibrada en términos generales y que nos permitió tener una estabilidad económica, social, educacional, institucional, hasta 1925, sin perjuicio que la Constitución del año 33 también se fue modificando y después a través de meras leyes interpretativas prácticamente, o de interpretaciones de la norma, fue derivando de un régimen presidencialista, autoritario como era el portaliano, hacia un modelo liberal que derivó en definitiva en un régimen parlamentario pero híbrido post guerra civil del 91. Pero sí nos permitió a nosotros tener una estabilidad fundamental durante el siglo XIX. Ahora, ejemplo en Hispanoamérica. Ahora, todas las constituciones, incluyendo la del 33, recababan o tomaban partes de la anterior. En la del 33 venían desde España y Europa, que se fue armando. Y después las que vinieron posteriores también fueron tomando parte de las predecesoras, ¿no es cierto? Y de hecho la Constitución del 80 también hace eso, viene de Alemania, de Francia. Claro. ¿No les parece a usted que Gonzalo Arena le está prestando ropa a este conjunto de expertos diciendo que esta nueva Constitución que están proponiendo también trae cosas de la del 80 a esta nueva cuando es mentira? Lo dijimos claramente. Es lamentable la actitud de Arena. Nuevamente la mentira se viste con la ropa de la verdad, ¿eh? Así que hay que recuperar la ropa de la verdad. Vamos con el último video de Vanessa Kaiser, que está muy interesante. ¿Ok? A mí también me encantaría creer que los bordes aprobados van a conducir a un Chile en el cual va a imperar la paz, la democracia republicana y se van a respetar las libertades de los chilenos. Pero, mire, ¿sabe qué? Si algo hace feliz a un comunista, ¿no sería lógico dudar de ello? O sea, aquí yo llamo a toda la gente de Chile Vamos que está defendiendo el modelo del Estado Social y Democrático de Derecho a responderle a los chilenos y a sus electores. ¿Por qué están promoviendo algo que hace feliz a los comunistas? Que ellos aplauden y defienden. Algo que ni más ni menos constituía el artículo número 1, primero, de la del mamarracho rechazado. O sea, a ver, hay un viejo dicho que dice lo siguiente. Si vas caminando y no te has golpeado de frente con el diablo, es porque seguramente vas caminando en la misma dirección que él. Yo creo que eso es lo que está pasando acá. Ojo. Respóndanle ustedes, los que defienden el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿por qué Tellier dice que gracias a que está ese borde, él tiene la Constitución habilitante para imponer en Chile el socialismo del siglo XXI? Respóndanle ustedes a todos los chilenos, ¿por qué hicieron un copy-paste del artículo número 1 del mamarracho rechazado? Respóndannos a todos nosotros, ¿por qué hay tanto interés en seguir adelante por este camino? Que los chilenos ya hemos dicho no queremos. Ustedes tienen la pelota en su lado de la cancha, no nosotros. Repito, si no te has golpeado de frente mientras caminas con el diablo, probablemente vas caminando en la misma dirección que él. ¿Creen ustedes que nos van a contar ellos, no? Clarita. No es clarito el tema, por lo que dijo Carlos y lo dijiste tú, pues Juan, es una constitución habilitante Jorge, para que los puedan, ¿cierto?, imponer el modelo gramsciano, ¿no es cierto?, comunista, marxista, en nuestro país, tan simple como eso. ¿Ya? Aquí les voy a dejar un video cortito de 15 segundos de cómo funciona el Estado Social Democrático. Fue una gráfica que subimos nosotros a las redes. Sí, para vida,
Así va la vida, así va la vida, así va la vida, así va la... Así es. Nada se pierde. Nada, todo vuelve al mismo lugar. Claro. Así que, Qué qué increíble. Qué increíble. Pero bueno, yo les quería agradecer, lo quiero dejar comprometido. Carlos, espero que no hayamos, ¿cómo se dice?, secado completamente esa neurona, porque la necesitamos viva para un próximo programa y hacer el análisis que decía Cristian, de donde vamos a analizar justamente esos puntos que no están presentes. ¿Ok? Así que, ¿quedamos de acuerdo, sí o no? Me parece. Por supuesto. Conforme. Perfecto. ¿Les parece 2 semanas más o no? Ningún problema. A los 3 les pregunto, a don Jorge también. Que Jorge no fue parte de la patrulla juvenil, ¿eh? Eso que quede claro. No me dejaron entrar. Oye, por- entre por- paréntesis, ¿Ah? oye, entre paréntesis, cuando estaba en este segundo video en esa Kaiser hablando, vi que a Jorge le brillaban los ojos. Sí, se despertó, pues estaba quedando dormido. Carlos, no proyectes tus sentimientos, por favor. Parece que voy a tener que traer más a Vanessa Kaiser acá, ¿no? Vamos, a los cuatro nos brillan los ojos. Sí. Y el próximo viernes tenemos un programa súper interesante donde vamos a hablar sobre los uniformados que están en retiro y que deberían ser parte de la fuerza política. ¿Por qué razón lo son? ¿Cuáles deberían ser las razones por las que deberían ser parte de la política? Y en mi opinión, pienso que faltan uniformados en política en Chile, porque hay gente que está muy preparada, toda gente con postítulos, que el gobierno, o digamos que el Estado ha pagado 25 o 30 años de formación, tienen experiencia en trabajar en grupo, tienen experiencia en manejo de masas, son líderes innatos, y pueden llegar a mejores soluciones y son honrados, que es lo mejor de todo. Que los políticos son demasiado individualistas, pues son demasiado egoístas y no se mueven si no hay platita. Así que los dejo invitados para el próximo viernes, para que vean el programa. Don Jorge, espero tenerlo con nosotros ese viernes. ¿Ok? Así que, Cristian, muchísimas gracias. Nos comunicamos para 2 viernes más. Por supuesto. Y don Carlos, gracias. Échele harta agüita, por favor, a la neurona porque la necesitamos gordita. ¿Ok? Muy bien. Ya, cuídense. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao, chao.